Hola, ¿qué tal colegas? ¿Cómo están? Mi nombre es Muriel Velázquez Garduza, soy estudiante del segundo año de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta primera entrega vamos a hablar sobre la vía endógena y presentación de antígeno, así como la vía exógena también y presentación de antígeno. Bien, iniciaremos hablando de la vía endógena. Cada proteína de las células somáticas está sujeta a recambios continuos, degradación en una tasa que por lo general se expresa en términos de su vida media. La vida media promedio de una proteína celular es alrededor de 2 días más o menos. Pero hay algunas que son degradadas en un transcurso de 10 minutos inclusive. Bueno, esto es importante para mantener una concentración adecuada y que se lleven a cabo bien todos esos procesos que requiere la célula. Entonces, la consecuencia del degradamiento o del recambio continuo de proteínas, tanto normales como defectuosas, es constante de productos de degradación dentro de la célula. Entonces, todas estas proteínas serán degradadas a los aminoácidos que lo constituyen y reciclados, pero algunas van a persistir dentro del citosol como péptidos muy pequeños. Ahora, la célula muestrea todos estos péptidos que quedaban en el citosol y los presenta algunos sobre la membrana plasmática en asociación de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Recordemos que cuando se trata de péptidos endógenos, proteínas endógenas, se denomina vía endógena y por lo tanto se relaciona con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. No olvidar eso. Entonces, aquí es donde las células del sistema inmune pueden muestrear estos péptidos para buscar proteínas extrañas. Los péptidos son generados mediante complejos de proteasa llamados proteosomas. Como se muestra en la imagen de la izquierda, aquí podemos ver un complejo, es proteosoma. Entonces, todas estas proteínas intracelulares son degradadas hacia péptidos cortos por un sistema proteolítico que se encuentra en el citosol, que está presente en todas las células. Entonces, a esto le llamamos proteosoma. Este proteosoma es grande, como podemos ver, y está compuesto por 14 subunidades dispuestas en estructuras de anillo. Esto que vemos aquí son 14 unidades dispuestas en forma de anillo, y los libros nos dicen que tiene forma de barril o en conformación en forma de barril. Bueno, muchas proteínas son establecidas como objetivo de proteólisis cuando una proteína bien pequeñita que se llama ubiquitina se une a esta proteína para que sea degradada. Entonces, la ubiquitina, cuando se une a una proteína pequeña, es establecida como objetivo de proteólisis, no olvidar. Entonces, este conjunto de ubiquitina con la proteína entran al complejo de este proteosoma que vemos aquí. Recordar que este proteosoma consta de una unidad base, esta es la unidad base de 20S, y un componente regulador que es fijo de 19S. ¿Sí? Entonces, esta ubiquitina con la proteína entran a través del canal muy estrecho, en donde pues ese complejo proteosoma se va a dividir en enlaces peptídicos muy pequeños y es un proceso que requiere de ATP, no olvidar esa característica, ¿bien? Por otro lado, los péptidos son transportados desde el citosol hacia el retículo endoplásmico liso, es decir, ya cuando se llevó a cabo la degradación, esos péptidos quedan en el citosol y son transportados hacia el retículo endoplásmico rugoso desde el citosol al RER. Entonces, estos péptidos generados en el citosol por el proteosoma que habíamos dicho son translocados por la TAP, como se puede ver en la imagen. TAP quiere decir transportador asociado con procesamiento de antígeno. Entonces, son translocados desde el TAP hacia el retículo endoplásmico mediante un proceso que requiere la hidrólisis de ATP.
No olvidar eso también es un aspecto importante. Entonces, la TAP tiene una afinidad por péptidos que contienen más o menos de 8 a 16 aminoácidos. Esta es una longitud de péptido óptima para la unión del complejo mayor histocompatibilidad clase 1, que es de alrededor de 9 aminoácidos. Recordar eso muy bien también. Y los péptidos más largos son recortados por otras enzimas, que bueno, aquí no las vemos, pero esas enzimas están presentes también en el retículo endoplásmico, como puede ser la aminopeptidasa del retículo endoplásmico, entre otras. Bien, para que se lleve a cabo este proceso de vía endógena y presentación de antígeno, necesitamos de chaperones o proteínas chaperones, que estos van a ayudar al montaje del péptido con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Sí? Entonces, estos chaperones tienen la característica de que casi todas son proteínas por choque de calor, choque térmico, y la función de estos chaperones es la de ayudar a otras proteínas a plegarse durante la síntesis de proteínas. Entonces, si recordamos un poco los componentes de la cadena alfa 1 y beta 2 microglobulina, estas se encuentran en la molécula de MHC clase 1, son sintetizadas en el ribosoma, en el retículo endoplásmico. Entonces, todo este proceso de montaje involucra varios pasos que incluyen la participación de chaperones. Ya dijimos para qué sirven. Estos chaperones moleculares van a facilitar el plegamiento de los polipéptidos para que se lleve a cabo una adecuada vía endógena. Bien, el primer paso o el primer chaperón molecular involucrado en el montaje de la MHC clase 1 se llama calnexina. Aquí podemos ver la molécula de calnexina, que es una proteína de membrana que es muy resistente y que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso, en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Tenemos otro complejo que se llama ERP57, esa que podemos ver aquí. Esta es una proteína que tiene una actividad enzimática y junto con la calnexina se asocian con la clase alfa, la clase 1 del MHC que se encuentra libre y promueven su plegamiento. Entonces vean cómo cuando ERP57 con la calnexina se asocian, se unen a la cadena alfa del MHC clase 1 y favorecen su plegamiento. Entonces, por otro lado, cuando la beta 2 microglobulina se une a la cadena alfa que estamos viendo aquí, esta 2 microglobulina se une a la calnexina, es liberada y la molécula clase 1 se asocia con el chaperón, calreticulina y tapacina. Entonces vemos que cuando se une aquí el complejo, la beta 2 microglobulina se libera. Entonces se asocian otras dos moléculas como son la calreticulina y la tapacina, que podemos ver aquí. Entonces, esta tapacina, que es una proteína que también se asocia al TAP, que dijimos que era transportador asociado con procesamiento del antígeno, acerca mucho este transportador TAP a la molécula clase 1. Vean cómo se va acercando a este complejo TAP. Entonces, cuando llega aquí, permite que se adhiera el péptido antígeno, ¿sí? Que fue degradado en el proteosoma, entra por el complejo TAP y como es dependiente de tapacina, esta tapacina hace que todo este complejo se una y se le una el antígeno, el péptido ya degradado en el citosol. Entonces, esta proteína TAP decimos que promueve la captura del péptido por la molécula clase 1 antes de que los péptidos queden expuestos en el ambiente y sean degradados por el retículo endoplásmico. Bien, entonces, como consecuencia de esta unión a péptidos productiva, la molécula de clase 1 despliega estabilidad aumentada y puede disociarse del complejo con calreticulina, tapacina y la ERP57. Entonces, cuando ya se le une el péptido, ya no es dependiente de estas
enzimas, entonces puede permanecer sola porque adquiere una estabilidad y estas proteínas que eran dependientes de la clase alfa, bueno, ya no son necesarias y se liberan. Entonces, esta molécula clase 1 a continuación eh, puede salir del retículo endoplásmico y proceder a la superficie celular por medio del complejo Golgi. Bien, por otro lado, estudiaremos la vía exógena y secreción de antígeno. Las células presentadoras, ¿no?, que estudiaremos en otro apartado, pueden internalizar, es decir, comerse todo ese material particulado mediante fagocitosis simple. Recordemos que esta fagocitosis también la pueden encontrar en los libros como ingestión de células. Entonces, en esta fagocitosis se fagocita material mediante pseudópodos de la membrana celular o por medio de endocitosis, que recordemos esta endocitosis está mediada por receptor, ¿sí? Endocitosis mediada por receptor. Entonces, en la cual de estos procesos el material primero se une a receptores de superficie que son específicos. Como ya hemos dicho, los macrófagos y las células dendríticas internalizan antígeno por medio de estos procesos que ya mencionamos, fagocitosis o endocitosis mediada por receptor. Bien, los péptidos son generados a partir de antígenos internalizados en vesículas endocíticas, es decir, que para que se genere este péptido antígeno, primero se tiene que llevar a cabo el proceso de fagocitosis o endocitosis mediada por receptor. Bueno, una vez que el antígeno es internalizado, es degradado hacia péptidos. Como yo les dije, estos se van a llamar péptidos antígenos. Entonces, dentro de compartimientos de esa vía, la vía va a procesar, se va a llamar esta vía procesamiento endocítica. Entonces, ese antígeno va a ser internalizado, va a tardar aproximadamente entre 1 a 3 horas en pasar por la vía endocítica y aparece en la superficie celular en forma de complejos. Estos complejos de péptido MHC clase 2. Entonces, toda esta vía de procesamiento de antígeno endocítica parece comprender varios compartimientos, cada vez más ácidos, incluso endosomas tempranos, que tiene un pH, aquí vemos un endosoma temprano, como dijimos tiene un pH aproximadamente de 6.5 a 6.10. Los endosomas tardíos o endosomas contienen un pH aproximadamente entre 4.5 a 5.0 y los lisosomas ya contienen un pH mucho más ácido que puede ser aproximadamente de 4.5 a 4. Entonces vean, conforme va profundizando la vía exógena de compartimiento endocítico, va aumentando este pH. Entonces, el antígeno que ya fue internalizado por macrófagos, células dendríticas, etc., va a progresar por estos compartimientos que estamos viendo aquí. Entonces, estos compartimientos y encuentra enzimas hidrolíticas y un pH más bajo en cada compartimiento, como ya les mencioné. Ahora, dentro de esos compartimientos de la vía endocítica, el antígeno es degradado hacia un oligopéptido, alrededor de 13 a 18 residuos que se reúnen en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y se unen a las enzimas, a las mismas, endosomas tardíos, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta, como ya les mencioné, que conforme va avanzando ese antígeno a estos compartimientos, se hace un pH más ácido y se va degradando hacia oligopéptidos. Bueno, puesto que las enzimas hidrolíticas, como ya les dije, muestran una actividad óptima en condiciones de pH más bajo, si por cualquier razón el procesamiento del antígeno cambia a un pH más básico, o el procesamiento del antígeno puede ser inhibido por agentes químicos que incrementan el pH. No sé, podemos estar hablando de una cloroquina o inhibidoras de las proteasas, por ejemplo, una leucotrietina. Bien, ahora hablaremos de la vía exógena.
no se ha demostrado de manera concluyente cuál es el mecanismo mediante el cual el antígeno, que ya fue internalizado anteriormente, pasa desde un compartimiento endocítico hacia el siguiente. Pero, bueno, sí se ha sugerido como un probable mecanismo que los endosomas tempranos que tenemos aquí provienen desde la periferia y se mueven hacia adentro para convertirse en endosomas tardíos y finalmente endosomas. Entonces, esta es una manera alternativa en las cuales las vesículas de transporte que contienen esos antígenos puedan ir de un compartimiento a otro. Entonces, finalmente, los compartimientos endocíticos o porciones de ellos vuelven a la periferia, ¿sí? Están volviendo a la periferia para fusionarse directamente con la membrana plasmática y de esta manera los receptores puedan ser reciclados. Bien, dado que las células presentadoras de antígeno expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tanto clase 1 como clase 2, debe de haber algún mecanismo para que se evite que las moléculas que están destinadas a la clase 2 se unan a los péptidos destinados a las moléculas de la clase 1. Y esto se explica de la siguiente manera. Cuando se sintetizan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 dentro del retículo endoplásmico rugoso, si recordamos, contiene esta molécula del complejo clase 2 contienen unas conformaciones alfa y beta. Entonces, estas cadenas alfa y beta 2 se asocian a una proteína que se conoce como cadena invariante o Li CD74. Entonces, cuando se une esta porción del complejo 2 con la cadena invariante, forman otro complejo. Entonces, esta proteína CD74 es una proteína que no codifica para complejo mayor de histocompatibilidad, sino que interactúa directamente con el surco de unión a péptido en la clase 2. Entonces, esta unión va a evitar que cualesquiera o cualquier péptido derivado de manera endógena se una mientras a la molécula clase 2. Esto es bien importante porque, de manera natural, una molécula o una proteína de origen endógeno no se puede unir a un surco de unión a péptido que sea clase 2. Entonces, esta es la razón por la cual se evita que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se unan a los péptidos antigénicos que están destinados para las moléculas clase 1.